Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Me alegra mucho volverlos a saludar por este medio. Y bueno, como ya se dieron cuenta por el nombre del video, hoy voy a hablar de algo muy importante para la narrativa, en este caso para el proceso de escribir, por ejemplo, un cuento o una novela donde usamos narrativa, que es la creación de los personajes. Normalmente cuando creamos un personaje, esperamos que tenga características muy similares a las nuestras o que de una u otra manera se conecte con el público lector, ¿no? Entonces por eso es muy importante tener en cuenta que la creación del personaje puede hacer un cambio radical en la historia. Bueno, antes de empezar a contarles sobre este tema que es súper interesante, les voy a contar una anécdota precisamente en lo que se refiere a la creación de personajes. Aparte de contarles un poco más de cómo lo pueden hacer, los invito a que si todavía no están suscritos en mi canal, se suscriban. Aquí en la partecita de abajo les va a aparecer, ¿cierto?, el botoncito de suscripción y le den clic ahí en la campanita para que semana a semana les llegue cada uno de los videos que yo estoy dejando aquí en el canal. Les cuento que ya casi completo 50 videos, todos con relación a escritura, a lectura, a literatura en general, como siempre les digo, y los invito a que me apoyen dejándome un like si les gusta el video. Recuerden, y no sé si ustedes lo saben, pero les cuento que la plataforma de YouTube, cuando ve que a la gente le gusta, que la reacción es positiva, en este caso el dedito arriba, sí, lo que hace es que empieza a mostrar a más usuarios los videos. Entonces no se imaginan realmente lo importante que es un like. Y también lo muy importante que es que se suscriban al canal, ¿no? Porque a medida que vamos subiendo, ya somos casi 110 suscriptores y estoy muy contenta por eso. También quiero agradecerle muchísimo a la gente que me ha estado apoyando desde el inicio, a los que se han venido uniendo al canal, ¿cierto? Yo sé que tal vez canales de escritores hay muchos, hoy en día hay mucha gente que habla del tema y les agradezco que también me permitan llegar a ustedes con la información que les tengo, con mi opinión, con las lecturas que he hecho, con mi experiencia y con este amor profundo que le siento a las letras. En el caso de la creación de personajes, es muy importante que tengamos en cuenta la verosimilitud que estamos incluyendo en las características del personaje. Resulta que hace poco yo estoy haciendo un taller muy chévere aquí con una entidad distrital. Muy interesante ese taller con un gran maestro, un escritor, un gran profesor también de literatura, y resulta que él me hablaba de la verosimilitud. Yo quedé un poco confundida al principio porque pues realmente el tema de la verosimilitud sí lo tengo claro, la verosimilitud es el hecho de que tú hagas creíble la historia o hagas creíble a tu personaje, ¿no? Y eso a grosso modo parece muy sencillo, parece un proceso muy fácil de elaborar, pero resulta que cuando tú tratas de que tu historia parezca real, que tenga esa verosimilitud, es ahí donde empiezan a complicarse un poco las cosas. Resulta que cuando hablamos de hacer creíble la historia, es importante que tengamos en cuenta qué características le estamos dando a nuestro personaje. Me explico. Por ejemplo, en un cuento que intenté elaborar hace unos meses atrás, creé una historia donde una chica periodista, aparentemente de un periódico de muy poca monta, recibía una carta de parte de una persona anónima que la invitaba a viajar a un país extranjero en busca de una gran noticia que podía cambiar el mundo. La idea estaba súper increíble. Y aún así el profesor me dijo, muy buena idea, porque pues para mí estaba increíble la historia, porque obviamente soy la creadora, pero le pareció una muy buena historia de la cual se podía sacar muy buen material. El problema real fue cuando él me empezó a leer la historia, y escucharlo desde la voz de un tercero funciona muchísimo, porque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de qué tan planos o qué tan poco creíbles pueden llegar a ser nuestros personajes. Y al empezar la lectura me dice, bueno, y si la chica es una periodista de un periódico de poca monta, ¿cómo es posible que una persona la conozca y le envíe una noticia tan importante? Yo quedé completamente absorta, quedé sin palabras, no supe qué decir en su momento, y a medida que me iba explicando entendí el hecho de que tú crees un personaje para un lector ya requiere obligatoriamente, así sea en un relato, que si tú no conoces de lo que estás hablando, por ejemplo en mi caso, el periodismo no es algo con lo que yo esté
muy involucrada, ¿no? Uno conoce la historia de los periodistas, sabe de qué hace un periodista, ¿cierto? Los ve de pronto en televisión o en diferentes medios de comunicación, pero realmente no sabemos qué hace un periodista, ¿sí? En mi caso por lo menos no. Y eso me lo hizo ver el profesor, dándome a entender que el hecho de que mi personaje, que era esta chica, fuera a viajar a un país, en este caso era París, donde yo invitaba a ese personaje de un modo un poco abrupto, sin explicar demasiado el por qué ni por qué había sido escogida ella, iba a hacer que el lector no me creyera la historia. Y tiene toda la razón. Era muy poco creíble la situación y lo más importante es darte cuenta de eso para poder elaborar mucho mejor a los personajes, crearlos, dotarlos de todo lo necesario y pues crear una excelente historia. Es muy importante que si no tenemos conocimiento de lo que vamos a hablar, investiguemos, ¿no? Hay muchas películas, series, obviamente libros, artículos, un montón hoy en día en la internet donde podemos averiguar todo lo que queramos de cualquier cosa prácticamente, ¿no? Es importante que si vamos a crear una historia con la que de pronto no estamos totalmente familiarizados, porque obviamente si es un tema que tú manejas de pe a pa, ¿sí? Que lo manejas por cualquier lado, pues es muy poco probable que te vaya a pasar eso, ¿no? Y obviamente la historia va a tener personajes que estén bien dotados de características que permitan que el lector crea lo que tú le estás contando, obviamente no solo a través de los personajes, sino de la historia en general, ¿no? Lo que muchas veces nos pasa, creamos personajes que para nuestro modo de ver son fantásticos y van a gustar muchísimo y nos sentimos muy conectados con ellos, pero si no tenemos coherencia, ¿cierto? Que es ese segundo punto que quiero agregar acá. La verosimilitud está unida con la coherencia, ¿no? Creo que son dos conceptos que van de la mano. Es importante que seamos coherentes. En el caso de mi cuento, ¿cierto? Yo estaba contando la historia de esta mujer que recibió un mail, porque hoy en día pues todo es por mail o la mayoría de cosas se hacen de forma digital, y también recibe una carta física, entonces lo puse de las dos maneras. ¿Qué pasa? ¿En dónde está la falta de coherencia en la historia? Pues el hecho de que ella fuera una periodista de poca monta, de una revista aparentemente de poco nivel, y que llegara una persona que ni siquiera se identifica, no se le cuenta al lector qué es lo que pasa previamente, ¿cierto? Porque al ser un relato tan corto, no pude incluir muchos detalles, pero lo más importante no es eso, porque yo podría hacer un relato mucho más largo, no hay problema, eso es lo que estoy haciendo precisamente. No todos los cuentos tienen que ser relatos cortos, hay cuentos que dan, y eso me lo decía el profesor, me decía, hay cuentos que dan para mucho más que un cuento corto, ¿no? No todos los cuentos son de 2, 3, 4 páginas. Hay cuentos incluso de 15, 20 páginas, según lo que corresponda, ¿no? Y si el tema lo da. Entonces es importante también tener claro eso, el tema de la coherencia, ¿no? ¿Debe ser mi cuento un cuento corto o no? Y tengo que ser coherente con eso, con la longitud del cuento que quiero llevar a cabo y a término, ¿cierto? También con qué estoy diciéndole al lector, ¿no? Entonces, como les decía, mi falta de coherencia también en la historia con los personajes puntualmente iba ¿a qué? A que yo le estaba brindando a ella un papel, un rol muy importante, pero no era creíble porque ella no era el personaje fuerte que debía ser desde el inicio para que un lector me crea que alguien la va a escoger para entregarle tremenda noticia en las manos, aparte que ella viaje, que la persona del jefe de redacción la apoye, el periódico, que ya en ese caso cambió de revista a periódico, porque a una revista de poca monta no le van a mandar una noticia del nivel que yo incluí en el relato, ¿no? En ese cuento. Entonces, es mirar esos puntos que muchas veces cuando creamos relatos o cuando creamos novela, por ejemplo, que usamos la narrativa en este caso, se pasan por alto para el primer ojo, que es el ojo del escritor, ¿no? Entonces, por eso es tan importante también tener un segundo punto de vista. Sí, yo siempre lo he dicho, los lectores beta son indispensables, incluso en este tipo de relatos que hacemos de pronto en un momento por un ejercicio, porque nos dio ganas de escribir, no tiene que ser obligatoriamente porque vayamos a llevar a término un libro de cuentos o una novela, ¿no? Pero es importante que si hay un ojo crítico, obviamente, ¿no? Hay que también saber escoger la persona que nos va a dar el consejo, porque hay personas que lo van a ver de pronto desde la historia como lectores y también es importante escucharlos, pero hay personas que también lo van a ver como mi profe, como ese proceso
natural que debe llevar el relato para hacerlo un muy buen cuento. Y esto va desde la creación del personaje. Cuando tú logras que tu personaje sea verosímil, que sea creíble para el lector, va a ser mucho más fácil que la historia completa lo sea de igual manera. En el momento en que empiezo a escucharlo y a darme cuenta realmente que ese personaje carecía de verosimilitud, que no era realmente el problema de la historia, que la historia era muy interesante y daba mucho para escribir sobre ella, ahí realmente me di cuenta de que podía hacer un cambio y de que realmente se puede hacer un gran relato. Y créanme que estoy en este momento en esa labor, aparte de muchas otras cosas que estoy haciendo en este momento, pero es una de las cosas importantes a la hora de dar verosimilitud, que tú tomes los consejos de las personas que leyeron tu cuento, tu historia, y no siempre tiene uno que seguir los consejos de los demás, pero sí ser conscientes de que si nuestro personaje es muy plano y alguien lo nota, un lector, con que un solo lector haya notado que el personaje es plano, que carece de credibilidad, es importante que yo entre a analizar, porque a veces tenemos la idea de que nuestros personajes son muy vivos, que parecen casi sacados de esta realidad, pero a la hora en que otras personas los leen no los perciben de igual manera, y esto nos puede traer un problema en la historia en general. Ya para terminar, es importante también para crear verosimilitud, y yo lo mostré en otro video, lo voy a dejar aquí colgadito para que ustedes lo vean, ¿cierto? Y si quieren, tienen el tiempo, vayan y revisen, me dejen el like si les gusta, tomen sus apuntes, me cuenten qué les pareció, al igual que con sus sugerencias, sus comentarios, etcétera. Y en el caso de este otro punto que quiero tocar acá, es importante también que la creación del personaje se elabore con unas características. No se trata solamente de averiguar el contexto en donde se mueve, sino de darle una personalidad. Yo había mostrado en algún momento acá una plantilla de personajes que yo estoy elaborando incluso con mi taller de creación. Yo estoy llevando a cabo en este momento un taller de forma gratuita a través de un canal en Telegram que tengo. Les voy a dejar aquí en la cajita de descripción, les voy a dejar el enlace por si ustedes quieren unirse, es completamente gratuito y yo cada clase voy haciendo un recorderis. Entonces acabamos de empezar hace muy poco, si se quieren unir todavía están a tiempo. Lo único que deben hacer es unirse a mi canal de Telegram, nada más, y ahí envío el enlace, hago conexión por Zoom los días lunes, todos los lunes a las 8 p.m. hora Colombia, o las 20 horas, listo, en la noche. Entonces yo estoy mostrándoles a ellos precisamente la plantilla, y en esos talleres yo aprovecho para mostrar muchas de las cosas que yo uso a nivel personal y que me han servido muchísimo a la hora de la creación de mis personajes y a la hora de la creación de mis historias. No solamente de Bragas Rosa, que es mi novela, o de mi poemario, porque para la poesía aplica, pero es diferente el proceso que se hace. Ahorita estoy centrada en narrativa, ¿sí? Sino de todos los cuentos, relatos o intentos que yo he realizado, y obviamente basado en la experiencia de muchos otros escritores que nos han dejado un legado y nos permiten a través de su propia experiencia aprender y mejorar en cada paso que vamos dando en este camino. A modo de conclusión, recuerden que para crear una buena historia es indispensable crear un excelente personaje. Imagínense que estamos preparando un delicioso sándwich, ¿cierto? Y está el pan, ¿no? Que es la parte de afuera, ¿cierto? Pero debe haber un contenido que permita que ese sándwich sea muy rico y lo podamos disfrutar de una manera mucho más amplia, mejor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si el contenido que tiene el sándwich no es muy rico, ¿cierto? Es insípido, muy probablemente no lo vamos a sentir muy rico al gusto, ¿no? Cuando lo comamos lo vamos a sentir bien, es comida, pero no nos va a dejar ese toque tan especial que dejan las comidas cuando son muy ricas y queremos volverlas a probar. Tú puedes crear una buena historia, tener una super idea, no sé, quiero crear una historia que hable de viajes en el tiempo, donde una persona va a crear una máquina de refrescos y se mete y nadie se da cuenta, y es en una empresa, no sé, estoy en este momento improvisando, si se dan cuenta. Creas la historia y por supuesto que puede ser una historia extraordinaria y se le puede sacar mucha información de ahí para crear toda la historia, sea un cuento, sea un libro de cuentos, sea una novela. Pero ¿qué pasa si nosotros no estamos pendientes del contenido? Si no le damos fuerza a la historia desde los personajes, desde el contexto que
que los rodea, desde los lugares en los cuales se encuentran ellos, ¿cierto? Desde su parte, desde su parte sociocultural, desde su parte económica, cómo son afectivamente, cómo se ven. Todo esto lo estoy viendo yo en mi taller con las plantillas, y yo dejé un videito donde brevemente traté de explicarle lo más breve que me fue posible cómo es el manejo de un personaje a través de esas plantillas. Entonces, esto también le da mucha verosimilitud, mucha credibilidad al personaje y permite de igual manera que el lector también sienta eso, porque le estamos transmitiendo al lector que es veraz, que realmente está sucediendo, que este personaje podría ser un vecino, podría ser un amigo, podría ser incluso alguien que conozca, porque es tan real, ¿cierto? Está tan bien elaborado que nos va a permitir que la historia tenga ese contenido que les digo que hace tan rica una historia, comparándolo con la comida, un sándwich, algo que tenga relleno, imagínenselo. Tenemos que darles personajes de calidad y permitir que los personajes sean verosímiles. Bueno, les quiero agradecer muchísimo nuevamente por estar aquí, por acompañarme en este nuevo video. Espero que les haya gustado, que les sirva, que por favor me dejen sus comentarios, no sean tímidos, dejen los comentarios si les gustó, si no les gustó, qué les parece que hizo falta, qué pueden ustedes agregar. Créanme que para mí sus comentarios son muy importantes y me ayudan muchísimo también en este trabajo que estoy llevando diario con la escritura. No solamente en mi ejercicio personal, sino a través de este canal yo puedo transmitirle también a la gente que me ve cosas que he aprendido y que me han servido, y también muchas veces es gracias a los propios lectores, a las propias personas que ingresan a estas plataformas y nos dejan sus comentarios diciéndonos sí, no, me gustó, no me gustó, agrégale, también tuve X experiencia. Entonces no sean tímidos con eso. También les pido que no se les olvide, recuerden suscribirse. Aquí abajito aparece el botoncito de suscripción para que le den clic ahí, hagan parte de esta familia literaria que ya casi son 110 personas, y con mi persona pues seríamos 110. Yo agradezco muchísimo a cada una de las personas que se ha suscrito por su apoyo, porque realmente es invaluable. Yo siempre lo digo, ustedes realmente no dimensionan, a no ser que hagan también este mismo trabajo que estoy haciendo yo, tal vez así sí, realmente lo importante que es para nosotros que nos apoyen en todo el sentido. Para los que no me conocen, les recuerdo, yo soy Alicia Leven, escritora bogotana, soy novelista, cuentista, poeta, amante de las letras y de la vida, y les deseo un hermoso día, una hermosa semana, que tengan una hermosa vida también, maravillosa, y que siempre recuerden que ustedes paso a paso pueden ir escribiendo la historia que quieren contar de ustedes mismos. Entonces, escriban su propia historia y vamos para adelante. Muchísimas gracias por el apoyo. Bye, chao.